En medio de un mundo de confusión, de oscuridad y muerte, aparece en escena el Señor Jesús, con un mensaje poderoso que trae vida a todos nosotros. Soy el pastor José Reño y quiero animarte a que me acompañes a que podamos estudiar la lección 10 que lleva como título El camino, la verdad y la vida. Abramos nuestro corazón a Dios en oración y dejemos que sea Él quien nos guíe en este estudio. Oremos. Querido Padre, gracias te damos una vez más, Padre querido, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, guíanos y que la influencia de tu Santo Espíritu nos moldee y nos ayude, Señor, a tomar decisiones con el conocimiento que vas a dejar, Señor, en nosotros a través de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer y recordar la cita para memorizar de esta semana, que es Juan capítulo 1, versículo 18, que dice así: A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. El Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. Hemos estudiado ya por lo menos 2 de ellas. El prólogo, que en esta parte introductoria se establecía la identidad divina de Jesús como el Verbo hecho carne que vino a traer luz y vida al mundo. Luego se ve la sección acerca de las señales, también los prodigios, los milagros que Jesús hizo. Y en esta sección se narran los milagros y enseñanzas que el Señor Jesús hizo a través de su poder y su autoridad como el Hijo de Dios. Pero también en tercera instancia el Evangelio de Juan tiene una sección que habla acerca de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Y esta sección incluye el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, el episodio del lavamiento de los pies, las declaraciones de que Jesús es el yo soy y la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y la cuarta sección es el epílogo, ya en la parte final del Evangelio de Juan. Y en este epílogo se relata el encuentro de Jesús con sus discípulos y después de su resurrección, y se destaca también la restauración de Pedro. Así que hasta el momento hemos estudiado lo que son las primeras 2 secciones, el prólogo y las señales y milagros del Señor. Ahora nos concentraremos en la tercera sección, que es el estudio de esta semana. En esta semana veremos 3 momentos especiales. Veremos el primero, que es el discurso del Señor Jesús, la despedida del Señor Jesús, y también veremos en este discurso cómo Jesús da consuelo, cómo instruye a sus discípulos y cómo les da algunas promesas para fortalecer la fe de ellos y recordarles y prepararlos a su vez para lo que está por venir. El otro momento es el lavamiento de los pies, y también revisaremos lo que fue la declaración yo soy, donde Jesús está proclamando que Él es la única forma de llegar a Dios, la fuente de toda verdad y la fuente de vida eterna. Ese es más o menos y a grosso modo lo que es el estudio de esta semana. Por eso debemos estar atentos, porque estamos ya llegando casi que al final de nuestro estudio de este trimestre, pero vamos a aprender muchas cosas importantes. Así que quédate, que vamos a continuar con nuestro estudio de la lección. La lección del domingo les he dado ejemplo. En este día de la lección veremos el lavamiento de los pies y del ejemplo que el Señor Jesús quiso dejar en la mente de sus discípulos y que también sirve para cada uno de nosotros. Veamos lo que sucedió, pero también tengamos en cuenta que este estudio lo dividiremos en 2 secciones. La primera desde Juan capítulo 13, versículo 1 al 11, y después la siguiente parte la dejamos después. Vamos a ver la primera parte, que dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor,
¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. A través de este acto de humildad, el Señor Jesús muestra el amor incondicional que tenía hacia sus seguidores, hacia sus discípulos. Por otra parte, también aprendemos cómo Jesús revela que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Tú lo sabes, y estamos hablando de Judas, que lo iba a entregar. Jesús continúa mostrando su amor y su servicio hacia él a pesar de las circunstancias. Jesús utiliza el acto de lavar los pies como una metáfora para poderles enseñar que ellos debían entender que la purificación espiritual debía ser algo que constantemente deberían estar preocupados. Él les enseña que aunque ya están limpios, por haber creído en Él, por haber sido bautizados, era necesario mantener una relación constante de purificación espiritual, de arrepentirse, de buscar cada día la misericordia del Señor y mantenerse humildes, permitiendo que sea Jesús quien limpie sus vidas, quien les renueve constantemente esa vida de pecado. Por eso es necesario, hermano querido, que cada vez que se dé este espacio, que se brinde el espacio del lavamiento de pies de la Santa Cena, pues vayamos con un corazón contrito y humillado, dispuesto a que el Señor nos ayude, a que nos limpie de toda maldad y de todo pecado. El relato no queda allí. El versículo 12 continúa diciendo, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús como Maestro y Señor realiza un acto de humildad impresionante, porque al lavar los pies de los discípulos les enseña que si Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, realiza ese acto de servicio, también ellos debían estar dispuestos a servirse los unos a los otros con un corazón y con un espíritu de humildad. Además, esta invitación es para nosotros, porque el Señor quiere que tú y yo practiquemos este momento especial, que nos sirve para, a pesar de las diferencias que podamos tener como hijos de Dios, podamos saber que a través de este acto podemos reconciliarnos y buscar arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras faltas. El Señor también establece aquí un ejemplo claro de cómo deben comportarse sus seguidores, mostrando que el liderazgo en el reino de Dios, en la iglesia, en este caminar de la vida cristiana, se basa en dos cosas, en el servicio y en la humildad. No en la opulencia, no en el orgullo, no en puestos. No, el Señor Jesús afirma claramente que su identidad a través, o su ejemplo a través de lo que hizo, es para nosotros también una oportunidad de aprender de Él y seguir el ejemplo que el Señor nos dio. Al mismo tiempo les enseña a sus discípulos que sigan su ejemplo de humildad y servicio, ya que Él es el modelo perfecto a seguir. Este es un mensaje importante, apreciado amigo, porque nos enseña, y creo que aquí la base de todo este estudio es el ejemplo que el Señor nos dio. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad que tenemos que practicar en todas las cosas que hacemos. No solamente en el lavamiento de los pies, sino que en todas las acciones, en todo el servicio que le ofrecemos a Dios, debe ir el componente de la humildad. No nos paramos a predicar para que el hombre se exalte. No nos paramos a cantar, a elevar una alabanza o a tocar un instrumento para que seamos nosotros quienes seamos exaltados.
Es Cristo quien debe ser reconocido en cada cosa que hacemos. Incluso si vas a ayudar a alguien, vas a visitar a alguien, que cada cosa que hagas es para hacer es para hacer la obra del Señor y todo es para su honra y su gloria. El deseo de toda la gente también nos habla de esto. Dice, cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. El acto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos no solo tenía como objetivo limpiar la suciedad física de los pies de cada uno de ellos, sino también simbolizaba la necesidad de purificación interior. Este acto de humildad y servicio mostraba la importancia de mantener un corazón limpio y un corazón dispuesto a recibir las enseñanzas del Señor. El acto de lavar los pies no solo era un gesto de servicio, sino también una preparación espiritual para participar en la cena pascual y en el servicio recordativo de Cristo que estaba por instituir. Jesús estaba preparando el camino para la verdadera comunión y unidad entre sus discípulos. Cuando el Señor hace esto, está buscando crear un ambiente de amor, un ambiente de servicio mutuo, que se ayuden los unos y los otros. Quizás pueda surgir una pregunta aquí que muchas veces se da, y es que el Señor Jesús nos dio un ejemplo, y aquí hay un ejemplo que tiene muchos componentes. En ese ejemplo, el Señor nos dio el ejemplo de que el Señor permitió que sus discípulos tomaran la Santa Cena. Ellos no eran perfectos, no habían recibido el Espíritu Santo, no se habían unido en el aposento alto. Pero si ves, Pedro no era el más obediente, era rebelde, era necio. Judas lo iba a entregar, sus discípulos, algunos dudaban de él. Así que tú dirás, bueno, pastor, ¿y por qué el Señor permitió eso? Bueno, porque hay algo importante que hay que entender de la Santa Cena. La Santa Cena no es para santos, la Santa Cena no es solo para los perfectos, la Santa Cena no es para el que no peca. La Santa Cena es para aquel que está en la lucha, que está buscando agradar a Dios y que a pesar de que en la última cena prometió ser fiel a Dios y durante esos 3 meses o en el tiempo que pasó, de pronto cayó, pecó, de pronto cometió algunos errores, no significa que no está apto para tomar la Santa Cena en la siguiente oportunidad, sino que debe saber que dentro de este componente de la Santa Cena debe haber algo muy importante. Debes ir con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón sabiendo que ese acto de tomar la Santa Cena es un acto especial, importante, que busca que nuestro corazón se arrepienta, que nuestro corazón y nuestra vida esté buscando la santidad. Podemos caer, sí, pero la Santa Cena nos ayuda a recordar el sacrificio de Cristo, que Cristo ha muerto por mí y que al aceptar ese sacrificio yo puedo seguir viviendo con Cristo y a pesar de mis errores, a pesar de todo, el Señor Jesús me va a ayudar. ¿Sabes dónde está el problema? El problema porque hay muchas personas que dicen, yo no tomo la Santa Cena, yo no estoy capacitado para tomar la Santa Cena. Y entonces aquí ya empieza a formularse una pregunta que algunos tienen como duda. Entonces tú dirás, pastor, ¿me pasa eso? Bueno, si te pasa eso, debes tener en cuenta lo siguiente. Si estás pecando libremente, en libertinaje, estás viviendo en libertinaje, en pecado abierto, estás haciendo cosas malas y sabes que vas a seguir en lo mismo y no quieres cambiar, no tomes la Santa Cena. Porque no estás buscando cambiar, no estás buscando ser mejor cristiano. Pero si estás buscando cada día y luchas cada día y buscas al Señor y perseveras y sientes en tu corazón que lo debes hacer, es la percepción y es también la conciencia la que te lleva a tomar esa decisión. Y esa conciencia el Señor habla a través de ella. Así que, apreciado amigo, si en tu conciencia, si en tu mente sientes que no hay culpa, pues tómala. Pero si sientes que hay culpa o si estás levantando tu mano para pecar y estás abiertamente ofendiendo a Dios, no la tomes, porque puede ser motivo de castigo, puede ser un motivo de ofensa para el Señor. Por eso es bueno pedir sabiduría y siempre
vayamos con un corazón. Hay gente que dice yo no la tomo, pero se siente bien al decir yo no la tomo. Y quizás hasta se siente orgulloso de decir yo no la tomo porque no me siento bien. Y siguen lo mismo. Entonces no se trata de eso. No se trata de mantenernos en el pecado, se trata de cambiar y de buscar al Señor cada día. Así que amigo, en la próxima oportunidad que tengas, la oportunidad de hacer este solemne acto de la Santa Cena, recuerda que el sacrificio de Cristo todavía está vigente, que todavía puedes pedir misericordia y que el Señor vendrá a ayudarte, a darte perdón y a darte una nueva vida en Cristo Jesús. En la lección del lunes, ciertamente volveré. En este día de la lección veremos una de las promesas más lindas que aparecen en la palabra de Dios, una promesa esperanzadora en el mundo cristiano. Y es que el hecho de que el Señor vuelva nos llena de gozo de saber que Él no nos ha dejado solos, que no nos ha dejado al olvido, que el Señor volverá. Para ello, recordemos la promesa maravillosa que aparece en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan capítulo 13, Jesús muestra a sus discípulos un ejemplo poderoso de humildad y de servicio. Y estoy hablando del lavamiento de los pies, que fue lo que estudiamos hace un momento. Pero en Juan 14, versículo 1 al 3, Jesús consuela a sus discípulos y les habla sobre la promesa de preparar un lugar en la casa de su Padre. Les asegura que a pesar de su partida, el Señor volverá para llevarnos junto con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Les dice que va a preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Esta promesa de Jesús no solo habla de su regreso, sino también de la comunión íntima y eterna que el Señor desea tener con todos sus seguidores en la presencia del Padre. Una promesa que llenó el corazón de sus discípulos y que llena también nuestros corazones ahora que sabemos que las señales se cumplen, que el tiempo se está acabando. Esta promesa es un plácido mensaje que nos otorga gozo, que nos da esperanza de que todo lo malo tendrá su fin y que un día estaremos con el Señor por siempre. Eso es lindo, hermanos, maravilloso poderlo saber. Sabes, apreciado hermano, la muerte de Jesús en la cruz no solo fue un acto de amor, no solo fue un acto de redención, sino que también fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban que Jesús iba a venir a la tierra. Y ese acto y ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados llena nuestro corazón de alegría. Pero la cruz nos muestra que Jesús cumplió su misión terrenal al morir por nosotros, pero también nos señala hacia el futuro, hacia su regreso glorioso. Es decir, Jesús no solamente vino a morir, a vivir, a morir en la cruz y resucitar y irse para el cielo y ya. Más bien, la resurrección de Cristo después de la muerte en la cruz nos recuerda que esa muerte también es garantía, o más bien, su resurrección es garantía para cada uno de nosotros del poder que tiene el cielo para restaurarnos de la muerte. Y que esa obra redentora se completará en cada uno de nosotros. Es decir, la cruz y la resurrección están intrínsecamente conectadas y juntas nos hablan de la certeza del regreso del Señor. Sin la segunda venida, la muerte de Jesús en la cruz perdería su significado. La muerte de Jesús nos reconcilia con Dios y nos ofrece salvación, pero la segunda venida de Cristo es la culminación de ese rescate que el Señor vino a dar, donde se restaura por completo el orden divino y donde se manifestará el reino de Dios en toda su plenitud. La segunda venida de Cristo es la esperanza de los creyentes, el momento en el que se cumplirán todas las promesas de Dios y se restablecerá ese reino de justicia, ese reino de paz. Y qué lindo será que esa promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos también es una promesa que aplica para ti y para mí. Cristo viene pronto, Maranata, y hay que recordar esto cada día. Porque aún en medio de la aflicción, en medio de las adversidades, en medio de las angustias, en medio del derrumbe,
podemos saber, apreciados hermanos, que Cristo viene pronto. Y a pesar de lo malo que pueda pasarnos, a pesar de las necesidades, a pesar del sufrimiento, habrá un día en donde ya no habrá llanto ni dolor, donde las cosas pasadas quedaron atrás, donde todo lo malo queda atrás. Y ahora tendremos la oportunidad de estar con el Señor por siempre. Ese es una bendita esperanza, saber que el Señor viene para restaurar al ser humano, para dar la recompensa a los justos y para estar con Él por toda la eternidad. Ese es un privilegio maravilloso que tendremos y que tú y yo debemos prepararnos para ese magno día cuando el Señor regrese en las nubes de los cielos. Para la lección del martes, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta lección revisaremos una vez más a nuestro amigo Tomás, un discípulo conocido por sus dudas, por sus cuestionamientos, y en esta ocasión veremos también haciendo una pregunta importante, pero veamos lo que dice Juan capítulo 14 versículos 5 al 6. Dice así: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido amigo, en la Biblia encontramos que Jesucristo se presenta como el único camino para llegar al Padre, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea el Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo como rescate por todos nosotros. Además de que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es claro que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Es fundamental considerar que Jesús está en el cenit de su ministerio terrenal, a punto de enfrentar su crucifixión y a punto de entrar en el proceso de la resurrección. En este pasaje, Tomás expresa su desconcierto al no comprender el destino de Jesús y cómo podrían seguirlo. La respuesta del Señor es afirmar y decirles: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Va más allá de una simple dirección física o enseñanza moral. Cuando Jesús se presenta como el camino, está señalando que Él es la única senda segura que conduce a la reconciliación con Dios. Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino a la vida eterna. Y esta afirmación implica una dirección clara, específica de que sus discípulos deben seguirlo a Él para encontrarse con el Padre. Al declararles esto como la verdad, también Jesús les enfatiza su papel como el revelador de la verdad divina. Y también cuando les habla de la encarnación misma de la verdad que es Cristo, pues les está diciendo que Él, a pesar de que es el camino, también es la verdad absoluta. Es la verdad encarnada y en Cristo podemos ver esa verdad absoluta. En un mundo lleno de engaños, en un mundo lleno de falsedades, en un mundo lleno de envidia, de tanta maldad, pues Jesucristo aparece para mostrarse como la fuente de toda verdad, como la fuente de toda sabiduría. Y en último lugar, vemos allí la palabra vida. Y el Señor se proclama como el camino el camino, la verdad y también la vida. Jesús señala que en Él se encuentra la fuente y el sustento de la vida eterna. Jesucristo no solo ofrece una vida de abundancia en esta tierra, sino que también garantiza la eterna vida para aquellos que creen en el Señor Jesús. No solamente Tomás hizo la pregunta, sino que Felipe, dice la Biblia también, que interviene, y veamos lo que dice en el versículo 7 al 11. Dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús revela aspectos profundos y trascendentales sobre su relación con el Padre. Aquí se muestra una vez más, dentro de todo lo que hemos visto de esta lección, la identidad divina del Señor y cómo ese papel mediador entre Dios y la humanidad. Jesús establece una conexión entre Él y su Padre, una conexión íntima entre lo que Él sabe y entre lo que conocerlo a Él y conocer al Padre es lo mismo. Jesús afirma que la revelación de su persona revela también la naturaleza y el carácter del Padre. Sin embargo, Felipe solicita ver al Padre buscando una manifestación visible que confirme su fe. A lo que el Señor Jesús responde de manera reveladora, indicando que aquellos que han visto a Jesús han visto al Padre. Jesús no solo es el representante del Padre en la tierra, sino que es la encarnación misma de Dios. Esto quizás pueda convertirse en un misterio y de difícil de entender, pero Jesús aquí profundiza en la unidad entre Él y el Padre y afirma que ambos son una esencia, son lo mismo, o ambos son lo mismo en esencia y en propósito. Jesús revela que su relación con el Padre va más allá de una simple colaboración, sino que implica una comunión perfecta donde la palabra o las palabras de Jesús y la obra de Jesús son las mismas que manifiesta el Padre a través de su poder en la tierra. Por ello Jesús invita a sus discípulos a creer en Él con una profunda unión entre Él y el Padre. Que nos basemos o que basemos las obras que Él hizo como evidencia de que su divinidad era completa y de que Él tenía conexión directa con el Padre. Jesús muestra que sus milagros, sus enseñanzas y su vida misma son testimonio de la presencia del poder del Padre en la vida de Él. Así que, apreciado amigo, ya hemos hablado un poco acerca de esto. Ya hemos visto cómo la lección nos ha hablado acerca de la divinidad de Cristo, de la conexión que Él tiene con el Padre, pero yo creo que es importante recordar, porque a la pregunta de Felipe, pues aquí el Señor responde una vez más declarando la divinidad. Ahora, la pregunta podía surgir en los fariseos, que en algunos de ellos surgió, pero lo interesante es que aquí surge en la mente de uno de sus discípulos. Por eso el Señor le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. A fin de conocerle, vamos a ver esta cita lo que dice. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, pronunció una verdad de significado admirable. La transgresión del hombre había separado a la tierra del cielo y al hombre finito del Dios infinito. Jesús salvó ese abismo e hizo un camino para que el hombre fuera a Dios. El Señor es la solución al problema que había para el pecado. Sin el Señor, el camino que parece derecho, que es camino finalmente, camino de muerte, pues sería algo que constantemente estaríamos tomando. Pero gracias a Cristo, que necesitamos de ese camino, de esa dirección que nos muestra que vamos al cielo, gracias a Él podemos ser guiados nuestros pasos para seguir a Cristo, para seguir al Señor y para llegar a la meta que el Señor quiere para que lleguemos. Ese camino también nos muestra que es el camino verdadero, es el camino seguro para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Por eso hoy Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú debes transitar por ese camino, por esa verdad, por esa vida que el Señor quiere darte. En la lección del miércoles, yo soy la verdad. En este día de la lección veremos lo que es la verdad. Ya vimos un poco acerca del camino, ahora vamos a ver qué es la verdad. Veamos los siguientes textos que nos hablan de esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En este texto, al afirmar que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, Juan está enfatizando la encarnación de Jesucristo, es decir, su venida a este mundo como un ser humano para revelar la gloria de Dios de una manera tangible y cercana a cada uno de nosotros. La encarnación del Señor Jesús es un misterio insondable que revela la humildad y el amor de Dios.
que se hizo hombre para estar con nosotros, para redimirnos y restaurarnos a una relación íntima con Él, para vivir en nuestro medio y darnos un mensaje de salvación. En el contexto de Juan 1:17, la verdad se refiere a la revelación plena y completa de la voluntad de Dios para la humanidad, que se manifiesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de la verdad divina, la revelación definitiva de la voluntad de Dios para la salvación y para la redención de la humanidad. Veamos otro texto que nos habla acerca de la verdad. Juan 8:32 y dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús habla de conocer la verdad, no se refiere a un libro o a una cosa. El Señor Jesús se refiere a tener un entendimiento personal de su enseñanza, de su persona. Un claro ejemplo de que no debemos estudiar tanto letras, sino más bien a una persona y también la obra redentora que el Señor vino a darnos. La verdad que Jesús ofrece no es simplemente un conjunto de doctrinas o creencias, sino es una realidad viva y poderosa que se libera o que libera a cada uno de los que buscan esa verdad, los que viven bajo esa verdad, porque esa verdad nos saca del pecado, del pasado, nos saca de la culpa, de la esclavitud espiritual y nos lleva a conocer el mensaje que es Cristo Jesús. Y al vivir de acuerdo con esas enseñanzas, las personas experimentan libertad. Libertad del engaño, libertad del pecado, libertad de la maldad. Somos libres en Jesús. Y esa oportunidad de vivir libres nos da armonía con la voluntad de Dios, porque podemos vivir en su amor sabiendo que estamos en el camino que nos lleva a la verdad. Y todo esto encierra solamente a una persona. Esta libertad no es licencia para hacer lo que yo quiera, sino la capacidad de vivir de acuerdo con el propósito y el diseño que Dios tiene para la vida humana. Al conocer la verdad, que es Jesucristo, las personas son liberadas de las cadenas del pecado, de las cadenas del engaño, de las cadenas de la manipulación, de la opresión. Y somos guiados para ver como el Señor quiere que veamos. No es que estemos atados de manera física, o es que no que por haber alguna injusticia en este mundo yo no tenga que ir a la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel, el profeta Juan el Bautista estuvo en la cárcel. Muchos hombres de Dios estuvieron en la cárcel. Y no significa que al ser cristiano entonces yo no puedo ir a la cárcel. No, la libertad que el Señor nos está dando es una libertad espiritual. Es una libertad que nos da del pecado, de la maldad. Por eso, al ser y conocer a Cristo, al ver a Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, conocer a Cristo, encontramos el camino de la libertad. Somos libres del pecado. Somos libres de la maldición de la muerte cuando creemos en Jesús y vivimos para Él. Veamos otro texto que aparece en Juan 15:26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando la Biblia habla del Consolador, el término que aparece allí en griego es paráclito, que puede traducirse como abogado o defensor. En este texto, el Espíritu Santo es aquel que aboga por la verdad. O sea, de cierta forma hay como un apoyo con el ministerio del Señor Jesús. Y ese abogado o ese defensor o el Espíritu Santo defiende la obra de Jesús como la verdad revelada por Dios. Y aquí se conecta de inmediato a la naturaleza misma del Espíritu Santo, que es la fuente de toda verdad. Es decir, si podemos estar tranquilos y seguros de que estamos en el camino correcto, el Espíritu Santo, el Consolador, nos dará revelación de que estamos en la verdad divina y nos guiará a nosotros los creyentes en el camino de la verdad. Esta verdad que procede del Padre, de inmediato se ve la relación estrecha entre el Espíritu Santo y Dios el Padre y Jesús. En pocas palabras, este texto nos dice que el Espíritu Santo testificará acerca de Cristo, testificará acerca de la verdad. Es decir, revelará la verdad sobre Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador y la fuente de vida eterna. El Espíritu Santo es el testigo que confirma la veracidad de la obra redentora del Señor Jesús. Por eso,
Podemos resaltar lo que el Señor llegó a decir en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta afirmación de Jesús es un argumento contundente que demuestran que Él es la verdad en persona. No es simplemente una idea, no es un concepto, no es una doctrina, no es un concepto abstracto. Cuando Jesús se identifica a sí mismo como la verdad, está afirmando que en Él se encuentra la plenitud de la verdad divina revelada. Él es la encarnación de la verdad. Esa verdad que se manifiesta de manera tangible y que se muestra la voluntad que tiene el Padre y cómo se muestra a través de sus actos el carácter de Dios. Jesús no solo enseña la verdad, sino que Él mismo vive la verdad porque Él es la verdad. Además, el afirmar que Él es el camino, que Él es la vida, Jesús establece que la verdad que Él representa es el único camino para llegar al Padre, para obtener la vida eterna. No hay otra forma de acceder a Dios, no hay otro mecanismo, no hay otra forma de recibir salvación si no es a través de la verdad que es Jesucristo. Es decir, que aquellas iglesias que rechazan, niegan o de cierta forma hacen algo contrario a las Escrituras, rechazando al mismo Señor Jesús, pues están quitando el mensaje de verdad. Ya incluso si tú vas Juan, el profeta Juan escribe que si alguien viene a nuestra casa a enseñarnos o a hablarnos y no trae el mensaje de Jesús, dice la Biblia, nos autoriza a no le abran la puerta para que no seamos partícipes de sus pecados. Palabras de vida del Gran Maestro nos enseña también aquí algo importante. La verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. Esta cita tiene sentido porque si estamos estudiando a Jesús, que es eterno, y Jesús, que es la verdad, quizás muchas de las verdades que están allí escritas en la palabra de Dios no las podemos conocer de manera completa. No las vamos a entender mientras estamos en esta tierra. Por eso es necesario ir a la escuela del cielo, ir a la universidad de la eternidad y allí poder conocer y entender muchas de las cosas que quizás aquí en la tierra no hemos podido comprender. Así que debemos prepararnos y alistarnos porque en el cielo nos esperan muchas respuestas. En la lección del jueves, las Escrituras y la verdad. En este día de la lección veremos la relación entre la verdad y las Escrituras. Para ello, veamos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 38 al 40. Ni tendréis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo, quienes estaban estudiando las Escrituras, pero que no reconocían en ellas el testimonio del Señor Jesús. Es decir, el Mesías había venido, el Mesías prometido había estado con ellos, pero no lo conocían. Y en este pasaje Jesús establece una conexión entre las Escrituras y la verdad, revelando que las Escrituras dan testimonio de Él como el Mesías prometido. Jesús le señala a los líderes religiosos que su falta de fe en Él como el enviado de Dios, pues estaban engañados, estaban entendiendo mal la palabra de Dios y que la palabra de Dios no se estaba revelando completamente en ellos. No está verdaderamente arraigada en sus corazones. A pesar de su aparente conocimiento de las Escrituras, ellos estaban lejos del Señor. Este pasaje nos enseña que las Escrituras son más que simples palabras escritas. Son la revelación de la verdad divina que apunta a Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios.
La escritura no son un fin en sí mismos, no nos van a salvar, sino es un medio para llevarnos al camino, la verdad y la vida, para llevarnos a Cristo. Así que, hermano querido, debemos tener una relación viva y una relación transformadora con el Señor. Es importante leer la palabra de Dios, es importante que oremos, pero debemos entender que la relación con Cristo no se trata de ideas, no se trata de apariencias, no se trata de un formalismo frío, sino más bien es una relación estrecha con el Señor, quien es la encarnación de la verdad, quien es el camino, quien es la vida. Es gracias a las Escrituras que nosotros podemos conocer esa verdad. Es esa verdad que se cumple en Cristo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, porque a través de ella conocemos del Señor. Las Escrituras nos guían a conocer a Cristo. Y a través de esa fe que podemos desarrollar en Él como nuestro Salvador y Señor, es que podemos vivir de acuerdo a su voluntad que está revelada en la palabra de Dios. Es importantísimo, hermanos queridos, que no dejemos de lado la palabra de Dios. El cristiano debe, y me atrevo a decir, tiene que leer la Biblia. Porque es que si dice ser cristiano y no lee la Biblia, pues entonces ¿en qué está fundamentada su fe? Es necesario conocer la palabra de Dios. En segunda instancia, veamos lo que nos dice Lucas capítulo 24, 27. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En esta cita, después de la resurrección del Señor Jesús, él se encuentra con dos discípulos en el camino a Emaús y les explica las escrituras tan claramente que le muestra que hablaban desde Moisés hasta todos los profetas del mensaje de salvación a través del cumplimiento del Mesías. Jesús les muestra cómo todas las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban y apuntaban a que Él era el Mesías. Y que ese ministerio estaba también revelado a través del mensaje de la palabra de Dios. Incluso la muerte y la resurrección estaban en cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Es importante que Jesús señalara en primer lugar las escrituras para revelar el significado de su ministerio. Porque Jesús no vino aquí a imponer nada, simplemente vino a cumplir lo que ya las escrituras estaban anunciando de lo que Él era como Mesías. Pero también se muestra la base y el fundamento de la revelación de Jesús. Y las escrituras juegan un papel importantísimo. Por eso Jesús usaba las escrituras, hablaba de las escrituras. Incluso llegó a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús confiaba en el mensaje de la palabra de Dios. Al igual nosotros hoy debemos cumplir, debemos obedecer, debemos entender que así como Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, Jesús cumplirá las profecías del Nuevo Testamento y Jesús cumplirá esas promesas que nos ha dado de que vendrá a este mundo. Y esas promesas están respaldadas a través del mensaje de la palabra de Dios. Jesús muestra a los discípulos que su ministerio, su muerte y su resurrección no eran eventos, no era algo que Él se inventó, ya estaba registrado en la palabra de Dios. Y Él estaba en perfecta armonía con lo que ya había sido profetizado. Ya Jesús les recuerda que en Él se cumplen las profecías y que Él era el Mesías prometido. Exaltada Jesús nos dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. La revelación divina es progresiva, es decir, que Dios revela su voluntad y ese propósito que Él tiene para que de manera gradual a lo largo de la historia se vayan cumpliendo. Cada nueva revelación no anula las anteriores. Y eso es importante que lo entendamos porque
estas verdades antiguas, o no decirles antiguas ni viejas, sino más bien como que una verdad que en su momento no se comprendía bien, ha venido a través del tiempo complementándose y se ha llevado a una mejor comprensión, incluso a profundizar y entender mejor muchos de los mensajes. Quizás si pusiéramos en el estrado y trajéramos del pasado a una persona que estuvo en ese tiempo y le habláramos de un tema y hoy día se pusiera a otra persona, pues quizás las personas de ahora entenderíamos mucho mejor a cada una de estas verdades. ¿Por qué? Porque ha pasado más tiempo, hemos entendido mejor el Evangelio y hemos comprendido muchas de esas verdades. Por lo tanto, el estudiar las Escrituras es importante y debemos estudiarlas en su totalidad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son importantes y podemos apreciar cómo las nuevas verdades se van revelando en Cristo y cómo esas verdades nos señalan a Cristo, cómo esas verdades nos recuerdan que el Señor es nuestro Salvador. Y aunque parezcan algunas de esas verdades antiguas, nos están mostrando con coherencia y unidad que el plan de salvación, el plan de redención a lo largo de la historia se ha venido complementando a través de la experiencia de lo que sucedió en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la experiencia que hemos tenido como pueblo de Dios al pasar el tiempo. Así que, apreciado amigo, las Escrituras forman parte importante en la vida del cristiano. Debemos estudiar la Biblia. Y si no la entiendes, busca a alguien que te enseñe. Busca la forma de comprenderla. Pide a Dios sabiduría, pero no te quedes conformándote con un error, con algo que te enseñaron y tú sabes que no es verdad. Por ejemplo, hoy día mucha gente en otras iglesias sabe que el sábado aparece en la Biblia, lo lee, lo escucha, pero hay mucha gente que no quiere avanzar, se quiere quedar así y me quedo con lo que me digan, como lo que dijo el pastor, o es que yo creo que si la mayoría lo hace, no obedece al sábado, pues debe ser que esa minoría está equivocada. Sabes, tenemos que ir a la palabra de Dios confiando en que Él es el que nos tiene que hablar, seguros de que Él es el que nos debe inspirar. Pero si hay un momento en que no entendemos alguna verdad, profundicemos. La Biblia dice debemos escudriñar, profundizar, cavar profundamente para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es importante que lo hagamos. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, aquí veremos una cita, como todos los viernes, y vamos a ver lo que dice. En la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuando la rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre los montes de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo. Cuando Jesús, señalándolo, dijo: "Yo soy la luz del mundo". Esta cita es una referencia a un evento descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2, donde dice: "Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". En este pasaje Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. En el contexto cultural de la época, la luz era un símbolo de conocimiento, de verdad y de guía divina. En el Antiguo Testamento incluso, Dios es descrito como la luz que ilumina el camino de su pueblo. Ahí es donde dice el Salmo 27:1, "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme?". Por lo tanto, al afirmar que Jesús era la luz del mundo, Él está proclamando su divinidad y está diciendo que Él es la guía espiritual para la humanidad. Además, al hacer esta declaración en el templo, Jesús está estableciendo algo muy importante y es una conexión con la tradición judía y se estaba presentando como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En el Antiguo Testamento, el Mesías es descrito como aquel que traerá luz a las naciones y restaura a la gloria de Israel. Al referirse al sol que se levanta sobre los montes de los olivos, Jesús está también utilizando un lenguaje profético y también simbólico para enfatizar su propia naturaleza divina y su papel como Salvador. Así como el sol ilumina y da vida en la creación, Jesús trae luz y vida espiritual a aquellos que lo siguen.
Sabes, apreciado hermano, esta lección, la lección número 10, aborda varios importantes temas que Jesucristo es, y es como el camino, la verdad y la vida, pero también es la luz del mundo que nos da la oportunidad de alcanzar discernimiento y conocimiento del plan que Dios tiene para la humanidad. Vamos a finalizar dando las conclusiones. Y la primera conclusión es que se destacaba allí en la lección la división del Evangelio de Juan. Recordemos que está dado en 4 secciones. La primera, el prólogo. La segunda, las secciones de las señales, los milagros. La tercera, la gloria de Jesús. Y también veremos más bien el epílogo. En la lección del domingo analizamos acerca del acto de la humildad de Jesús al lavar los pies de cada uno de sus discípulos, mostrando ese amor incondicional y además ese ejemplo de servicio para que ellos también lo practicaran. Después aprendimos acerca de la promesa de que Jesús va a volver a la tierra. Cómo Jesús tiene un plan de venir a este mundo, pero mientras está en el cielo dice que está preparando algunas moradas. Y esto aquí nos da la certeza, la esperanza de la venida de Jesús. Y que en esa venida el Señor traerá recompensa a todos los que le amaron, a todos los que fueron fieles. También aprendimos en cómo se profundizó en la declaración de Jesús como el camino, como la verdad y la vida, mostrándonos allí que es la única senda hacia Dios. Jesús es el único camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a Cristo, que nos lleva a conocer toda fuente de toda verdad, toda fuente de vida eterna. También vimos cómo, se exploró un poco acerca de las Escrituras y de la verdad. Ese mensaje claro, importante en la verdad, mostrándonos las Escrituras, que las Escrituras dan testimonio de Cristo y que Cristo es la verdad, que es Jesús la verdad. No es una idea, no es una doctrina, sino que es Jesús ese camino y esa verdad. En la lección del jueves, también ya finalizando, estuvimos hablando acerca de la verdad y las Escrituras y cómo se destacaba allí que debemos escudriñar las Escrituras, debemos conocer las Escrituras y al conocer, estudiar y profundizar en ella, pues debemos tener en claro que está hablándonos de Cristo, que nos está hablando del Señor. Sabes, apreciado hermano, en esta semana hemos explorado la maravillosa revelación de Jesucristo. A través de las Escrituras, el mensaje de la palabra de Dios nos ha mostrado que Él es el camino, que Él es la vida y que Él es la oportunidad de encontrar conocimiento, de encontrar salvación. Jesús va a volver. Pero, sabes, hermano querido, cada uno de los que queremos estar con Jesús y queremos estar allí con el Padre, pues esto llena nuestro corazón de esperanza y llena nuestro corazón de certeza al saber que la segunda venida de Cristo es la culminación del rescate que el cielo ha preparado. Cuando Jesús regrese, por fin podremos levantar nuestra voz y gritar gloria al Señor, porque es perfecto. En el cielo, me imagino, habrá una oportunidad de que cuando lleguemos allí cantemos y glorifiquemos a nuestro Salvador. Que todo ese plan que se estableció tuvo éxito. Hoy te invito a creer en Jesús. Hoy te invito a que con todo tu ser puedas confiar en el Señor como el único camino, como la única fuente de toda verdad, como la única vida que te da vida eterna. Que la verdad de Cristo resuene en tu corazón, que su amor incondicional te llene de paz y que ese mensaje de salvación llene tu corazón de esperanza. Que esa promesa nos inspire a vivir cada día seguros, confiados de que el Señor vendrá pronto a llevar a su pueblo. Que Dios te bendiga abundantemente. Quiero dar la frase de esta semana. La frase es sencilla. Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad y Jesús es mi vida. O si lo quieres decir, Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Como lo desees colocar. Pero digamos y declaremos en esta semana que el Señor es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por el privilegio que nos diste, Señor, a través de tu palabra, de poder conocer ese mensaje poderoso. Gracias, oh Padre, porque nos dejas estos estudios para fortalecernos, animarnos y saber, Señor, que tú volverás a este mundo.
Y queremos estar en ese magno día, Señor, ese maravilloso día. Por eso bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir perseverando, porque llegaremos y cuando alcancemos este camino, esta verdad y esta vida, recibiremos el premio, el galardón que tienes para cada uno de nosotros. Bendice a mi hermano que está allí viendo esta lección. Guárdanos y bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado hermano, recuerde que debe darle me gusta a este video, así nos va a ayudar. Compártalo y si no te has suscrito, te invito a que vayas al canal de YouTube, puedas buscar Pastor José Herreño y de esa forma nos vas a ayudar. Es seguro, hermano, que si usted hace estas tres cosas, lo comparte, le da me gusta y se suscribe, nos va a apoyar grandemente. Si ese es su deseo, hermanos, apoyarnos, es lo único que tiene que hacer. Aquí no le estamos cobrando a nadie. Pero si usted hace esto, hermano, nos ayuda grandemente. Que Dios nos bendiga y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.